Una pregunta que muchas familias se hacen es esta. ¿El niño sabe que es diferente? La respuesta no es tan simple. Un niño dentro del espectro no suele pensar, soy autista. No tiene palabras para nombrarlo, pero sí percibe cosas antes. Percibe que se equivoca más, que lo corrigen más, que lo comparan, que para lograr lo mismo tienes que esforzarse más. Percibe que algo no encaja. Y esa sensación no aparece de golpe, viene acumulándose desde etapas anteriores, desde cuando el entorno empieza a exigir más, desde cuando el margen se reduce, desde cuando adaptarse deja de ser suficiente. En este video vamos a hablar de ese momento, de la etapa entre los 8 y 11 años de edad, cuando el niño todavía no puede explicarlo, pero ya lo siente. Cuando darse cuenta empieza a pesar. En esta etapa ocurre algo silencioso, pero profundo. No es una crisis visible, no es un cambio brusco, es acumulación. El niño ya pasó por varias etapas y aprendió reglas y entendió ya de rutinas, ya sabe cómo portarse en la escuela. Desde fuera muchas veces parece que todo funciona, pero por dentro algo empieza a tensarse. El niño ya no solo responde al entorno, empieza a mirarse a sí mismo dentro de él. Empieza a notar que necesita más tiempo para responder, que piensa mucho antes de hablar, que observa cómo actúan otros antes de animarse a hacerlo él. No porque no quiera, sino porque está midiendo. Mide el tono, mide la reacción, mide si él encaja. Puede estar sentado mirando al frente, siguiendo la consigna, pero al mismo tiempo está regulando su cuerpo, filtrando sonidos, sosteniendo la atención, decidiendo cuándo moverse y cuándo no. Todo a la vez. Al final del día, no siempre llega cansado como otros niños. A veces llega agotado, sin saber explicar por qué. Aquí todavía no hay colapso, hay tensión acumulada, como una cuerda que se va estirando poco a poco. El niño no perdió habilidades, está sosteniendo más. Cuando el cuerpo empieza a hablar, en esta etapa muchas cosas comienzan a notarse en casa. El niño llega de la escuela y deja la mochila en cualquier lugar. No habla mucho, a veces se va directo a su cuarto, a veces queda sentado como si necesitara volver de a poco. Una pregunta simple puede generar una reacción intensa. Un apúrate, un siéntate bien, un haz la tarea y aparece el enojo, o el llanto, o el silencio. No empezó ahí, empezó horas antes. Empezó cuando tuvo que estar quieto más tiempo del que su cuerpo pedía, cuando tuvo que ignorar ruidos, cuando tuvo que decidir constantemente cómo comportarse. Durante el día, el niño sostiene el cuerpo, sostiene la mirada, sostiene el tono. Cuando llega al espacio seguro, el cuerpo suelta. Algunos niños se tiran en el suelo, otros caminan sin parar, otros no quieren que nadie los toque. No es un rechazo, es descarga. Aparecen dolores sin causa clara, cansancio que no se resuelve durmiendo, dificultad para conciliar el sueño. Durante el día todo estuvo bien, pero estuvo bien hacia afuera, hacia adentro. Fue un día largo. No es un retroceso, es cansancio acumulado. Cuando compararse empieza a doler. Aquí aparece algo nuevo, la comparación. El niño ya no solo siente que algo le cuesta, ahora lo ve quién responde rápido, quién entiende la broma, quién se mueve con naturalidad, levanta la mano y la baja, piensa dos veces antes de hablar, observa primero, participa después si parece seguro. En el recreo, mira cómo se forman los grupos, quién entra y sale de la conversación. Él observa, no porque no quiera,
porque está midiendo el costo. En casa empieza a decir cosas nuevas. Da igual, mejor no, no importa. Deja actividades que antes le gustaban. No porque no le interesen, sino porque ya no quiere sentirse diferente. Empieza a copiar comportamientos, como sentarse, como reír, cuando callar. Desde fuera parece madurez, pero por dentro es vigilancia constante. Aparece la vergüenza, la autoexigencia, el miedo a equivocarse. Así comienza el camuflaje, no como una decisión, como protección. Funciona por solamente un tiempo. Cuando sostener ya no alcanza, llega un momento en que sostener todo pesa demasiado. El niño sigue cumpliendo, pero con menos energía. Antes preguntaba, ahora espera. Antes se entusiasmaba, ahora dice que simplemente no le importa. Se puede enfermar más, tolera menos ruidos, se vuelve más rígido con rutinas. En casa, cosas pequeñas generan reacciones grandes. No empezó ahora, esto es la consecuencia, no es el origen. El camuflaje no se puede sostener indefinidamente. Algunos niños se apagan, otros explotan, otros se aíslan. No es fracaso, es límite. El límite de un cuerpo y una mente que hicieron todo lo posible por encajar. Muy bien, gracias por quedarse hasta el final. Si algo de esto le resultó familiar o le ayudó a entender un poco más, aquí podemos seguir conversando. Que este sea un espacio que los ayude a mirar con más calma y comprensión y a seguir poniendo palabras a lo que muchas veces se vive en silencio. Muchas gracias. Nos vemos.